tubería eléctrica y no le afecta el sol. Esto, por ejemplo, es tubería de media. Dependiendo del diámetro, así mismo cuando forremos el cuadro, o en este caso un octogonal, si son especies, por ejemplo, una oreja de elefante, son plataformas muy livianas y la planta finalmente va a sobrevivir bien después de que su entorno le favorezca. Si se van a hacer octogonales, estos codos son de 45 grados. Contémosles a los amantes de plasticeros cómo fabricarlas, que varios nos han escrito por las redes sociales que quieren fabricarlas en su casa. Si te gustan los plasticeros, te damos la bienvenida. Aprenderás cómo hacer que tus plasticeros crezcan saludablemente. Así como me enseñó mi abuelo Agustín. Necesitamos la tubería que nos explicó Javier que deberíamos tener. Debemos marcarlas primero. Perdón, se me olvidaba, ¿de qué dimensiones estamos hablando? Importante el tamaño. Los tamaños dependen de la especie de planta. Si es un superbum, el radio del escudo nos puede dar 1 metro, entonces es importante hacer un cuadro, digámoslo, relacionado con la especie de la planta. Si es una planta pequeña, pues hacemos un cuadro pequeño como este. Aquí podríamos colocar, no sé, un estemaría o una planta que no vaya a crecer mucho. Si la planta es gigante, tenemos que hacer el cuadro gigante. Entonces, el caso del octogonal es lo mismo. Nosotros teníamos, digamos, un estándar y el estándar era aproximadamente 40 centímetros de ancho por 30 centímetros de altura. La mayoría de nuestros cuadros que están en la parte de atrás es un tamaño suficiente para eso. Los superbums si los colocamos en un tamaño un poco más grande. Entonces, si lo vamos a hacer en este caso un cuadrito de 30 por 40, entonces cortamos dos pedazos de tubo de 40 y 2 de 30, le colocamos los codos y armamos la estructura. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos un tubo, vamos a medir 40 centímetros, ahí lo tenemos. Fíjame, yo marco aquí. Y en el caso nuestro, aquí tenemos una herramienta que es muy interesante porque esto nos sirve para cortar la tubería PVC. Apretamos un poco, giramos el tubo y aquí ya tenemos un pedazo de 40. Tenemos de 40, vamos a mirar el otro. Vamos a marcarlo. Recordemos, 2 de 40 y 2 de 30. Venga, y si yo no tengo esa tijera en la casa, ¿con qué lo puedo cortar? Puedes utilizar una cegueta. En el sector de la construcción es como la herramienta que más tienen y esa es la apropiada para cortar este tipo de tuberías. Bueno, aquí ya tenemos 2 tubitos de 40 centímetros. Necesitamos 2 de 30. Este va a ser nuestro ancho del cuadrito o la plataforma que estamos haciendo. Entonces ahora cortemos 2 pedazos de 30. Yo creo que aquí hay 30 y 30 serían 60 centímetros. Este tiene 51. Podemos aprovechar el tubo. La mitad de 51 son 25 y medio. Nos va a quedar un poco más angosta, pero pues nos aprovechamos este tubo. No necesariamente tiene que ser de 30 centímetros. Cortemos esto. Igual esto se puede hacer al gusto de cada persona. Si va a ser un cuadro vivo y necesita poner especies de tamaño pequeño, los puede hacer todos de 40 por 30 o 40 por 20, 40 por 25 para que queden uniformes. Puede hacer varias filas, le queda un cuadro espectacular, o sea, es la medida que tú quieras. Bueno, aquí ya tenemos la base para nuestro cuadro. Entonces vamos a utilizar, como es un cuadrado, utilizamos los codos de 90. Entonces, esto iría aquí. Primero, lo que debes tener en cuenta es que la tubería siempre debe estar limpia. Entonces, está limpia, los codos deben estar limpios. Utilizamos un pegante para tubería de PVC. Entonces colocamos los tubos en cada una de las puntas. Este es el de 40 que va a ser el ancho, este es el pequeño, lo colocamos aquí. Esto se va a pegar, aquí tenemos el pegante como hablaba Joana. Lo colocas muy bien, hay que untar las puntas con el pegante y lo fijamos bien. Y algo importante es que cuando lo vayas a colocar te quede bien el cuadrado. Entonces ya miramos aquí. Esos pegantes secan muy rápido, entonces hay que presionarlo y que nos quede derecho. Como en una base plana, que hacemos que nos quede de esta forma porque si no nos puede quedar un poquito torcido. Ya está perfecto, entonces vamos a cortar la malla. Y les vamos a enseñar cómo forrarlo en la malla plástica que les enseñamos con filtro UV. Bueno, entonces vamos a armar nuestro famoso rectángulo. Ya tenemos la malla, tenemos nuestro rectángulo, tenemos las amarras. Algo que me olvidaba decirles es que esta malla, ella viene por rollos de 10 metros de largo y el ancho es de 1 metro. Entonces, para no desperdiciar la malla, uno puede utilizar estas plataformas de coger el ancho de acorde a lo que necesitamos para no desperdiciar la malla. Podríamos sacar 2 de 50. Si tiene 1 metro de ancho, podríamos hacer los cuadritos o los rectángulos, en este caso,
de 50 centímetros de ancho. Entonces, como este lo hicimos de 40, pues nos va a sobrar un pequeño pedazo. Entonces, ¿qué hacemos? Sobreponemos el rectángulo sobre la malla, teniendo en cuenta que hay que dejarle un poquito aquí en el borde para cuando lo vayamos a amarrar con las amarras. Medimos la parte de aquí abajo. Habrían dos formas de hacerlo. Una sería si lo colocamos hacia abajo. Si tuviéramos dos del mismo tamaño, lo que hacemos es colocarlos al lado y volteamos hacia acá, si tuvieran el mismo tamaño, y podemos cortarlo A la misma medida. a la misma medida. Entonces, hagámoslo con este, así como está. Entonces, ¿cuál es la medida? Tenemos aquí arriba la guía, y eso que nos quede un pedacito allí. Aquí marcamos con esta tijera, ya podemos quitarlo, y lo que hacemos irnos es ahora, denme aquí, y nos vamos por toda la línea del... Entonces recuerden, este nos va a servir para 2. Como esto lo vamos a forrar de esta forma, vamos a tomar esta primera medida y sacamos el otro corte. Entonces ya tenemos nuestra malla con protección UV, aquí la tenemos, se puede observar. Ya es cuestión de cuadrarla, amarrarla y tenemos la primera parte. Cuando la tenemos de esta forma, yo normalmente lo que hago es como fijarla, colocarle una amarra aquí en la parte de arriba para que nos quede cuadradita, para que la malla no se nos vaya a correr. ¿De qué color usan las amarras o de qué color vienen las amarras? Eso no importa el color, lo que sí es importante el color de las amarras, y el color no, me interesa más el diámetro. Esta amarra, cuando envuelva este tubo, esta amarra está un poco larga, eso viene por dimensiones también. Entonces esta puede ser como de 25 centímetros, se puede utilizar un diámetro menor porque aquí vamos a desperdiciarlo. ¿Se podrá amarrar 2 veces? Ahora intentamos, una buena opción sería así, darle 2 giros y después meterlo por el orificio. Me parece interesante. No lo he hecho, pero podríamos hacerlo. Y si Esta no, va a ser la parte superior, recordemos, por aquí es donde vamos a colocar el sustrato. Entonces, esto debe quedar libre. Esto simplemente es para fijar la malla. Y ahora vamos a amarrar son los lados. Hoy está haciendo un buen día, tenemos bastante viento. Vamos a intentar hacer lo que usted dijo con el doble giro. Voy a meterlo por aquí otra vez. Interesante, hoy aprendimos algo nuevo. Le hicimos doble giro y no se desperdicia. y nos queda doble amarre y podemos utilizar más longitud de la amarra. Interesante. Utilicemos, bueno, aquí ya quedó esta parte. Pues. Vamos a colocar otro aquí en el medio para que el sustrato que vamos a colocar no se salga por los lados. Aquí nos quedó al revés, porque el seguro tiene un lado derecho y un lado revés. Hay que volverlo a colocar o girémoslo aquí. Cuando uno lo va a insertar, el seguro tiene una posición. Entonces, la amarra, mejor dicho, la parte más sobresaliente es la parte de arriba, la parte contraria. Entonces, esto siempre nos tiene que quedar la parte plana hacia la cara. Nosotros. Correcto. Aquí estamos, recordemos cuál es el derecho, esta parte plana. ¿Cómo te surgió la idea de hacer estas plataformas y forrarlas en malla y no en otro material? Digamos que fue por accidente porque habían materiales en la casa, estaban precisamente construyendo y sobraron algunos tubos de PVC y al sobrar los tubos pues dijimos hagamos algo interesante. Entonces al hacer el cuadrado se nos vino la idea de forrarlos. Por eso compramos en esa época una malla que no sabíamos que iba a durar mucho. Ya con el tiempo nos dimos cuenta que tenemos que utilizar mallas duraderas porque los platiceros son plantas que duran muchos años. Siempre cuando nos devolvemos en la historia, el abuelo Agustín tenía plantas de hace, estamos hablando, 30, 35 años. Entonces, eso es importante, sí, eso es importante que lo mismo, el día que nosotros vayamos a sembrar en un árbol, como el caso de estas que tenemos aquí, si tienen una finca o tienen el espacio donde colocarlas, tengan en cuenta que si las van a colocar sobre un árbol, tiene que ser un árbol que sea duradero, que dure muchos años. Cuando yo comencé me pasó lo mismo, sembré sobre un higuerillo y el higuerillo duró 6, 7 años, menos, perdón, el higuerillo duró 3, 4 años, se secó y por ende el platicero nos tuvo que pasarlo a otro árbol posteriormente. Bueno, y ya la tenemos, podríamos colocar otra amarra por aquí si queremos hacerlo. Acá en la esquina. Y lo otro es que en las construcciones se deja mucho tubo. Entonces esa fue la idea de, listo, lo dejamos, o botamos el desperdicio, lo que queda de la construcción, y ese plástico, ¿cuánto tiempo dura
No se descompone, ¿no? Pues llevamos 10 años con algunos No se cuadros que descompone. hemos hecho y lo que les mostraba ahora, aquí tenemos un cuadro en la parte de atrás, el cuadro está perfecto, no se ha desintegrado. Entonces, en vez de enviarlo a un bote de basura a que haga daño al ecosistema, pues nosotros lo utilizamos con nuestras plantas. Y esa es la forma De reciclar. de reciclar esa. Reciclamos los tubos. Tenga en cuenta que los tubos tienen que ser limpios, ¿no? Cuando vayas a hacer eso. ¿Por qué? Porque si hay un material residuo, como por decir que tengan pintura o tengan otra cosa, la pintura tiene plomo y podría afectar nuestras plantas. Aquí ya la tenemos amarrada. La fase siguiente ahora es el sustrato. Entonces recuerde que hoy en día estamos utilizando Fibra o estopa de coco. estopa de La coco. estopa de coco usted mismo la puede deshilachar o desmechar en su casa, pero es un proceso muy tedioso. Eso ya la venden lista, ya venden el bulto listo. El coco normalmente se produce en las costas. En el caso nuestro, el coco acá de la costa pacífica está cerca al mar A Buenaventura. y tiene una salinidad alta. O sea, digamos que la cáscara donde viene el coco tiene una salinidad muy alta, entonces, y fuera de eso, él bota una mancha café. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Se lava 2 o 3 veces. Si lo vamos a procesar nosotros, lo que se hace es se compraba la cáscara del coco, se coloca sobre agua, lo lavamos 2 o 3 veces, él bota esa mancha de color café y la salinidad. Entonces, por eso hay que hacer ese proceso inicialmente, para Gracias poderlo por la utilizar. explicación. Ok. ¿Por qué lo cortas? Sobre todo por estética. Digamos que hay 2 razones para hacerlo. Una es por estética, para que esas puntas no queden por ahí colgando. Y la otra es que cuando los escudos crecen, él viene y Sí. trata de envolverse sobre el cuadro. Recordemos que los platiceros, como el caso de este que tenemos aquí, muy bonito, la fronda estéril lo que hace es aferrarse. Entonces, el día que él vaya a crecer, lo que va a hacer es buscar y envolverse aquí atrás. Entonces, le Y se quitamos esas puntas dañaría. para que no le estorben y se pueda aferrar más fácilmente. Muchas ¿Listo? gracias. Ya aquí tenemos entonces nuestro cuadro, nuestra plataforma, como le llamamos nosotros, y como ustedes hayan solicitado que les mostráramos cómo hacerlos, aquí ya tenemos esta base. La parte siguiente es llenarlo de sustrato y luego miramos cómo aferramos un platicero aquí. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Si te gustó y quieres conocer más sobre los platiceros, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, le des like a este video, te suscribas a nuestro canal y nos sigas para que te estés enterado de todos nuestros videos. La naturaleza es sabia. Olvídate de sembrar en sarros, mejor plántalo sobre los árboles y visítanos.